Y de este mensaje está a cargo nuestra querida profesora Betty González de Gallo con el tema Jesús nos enseña cómo orar. Adelante, Betty, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Rosana. Dios nos bendiga. Vamos a orar para compartir esta segunda parte. Querido Padre, queremos compartir el estudio de la escuela sabática del día de hoy. Por eso te pedimos que seas nuestro maestro. Necesitamos tu Espíritu Santo. Toma esta vasija frágil y por favor, lléname con tu Espíritu Santo para que sea tu luz que ilumine cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando esta semana este maravilloso tema. Continuamos porque ya habíamos estudiado la semana pasada acerca de la oración y continuamos estudiando acerca de la oración. Y en esta semana hemos ya aprendido con dos ejemplos, el caso de Elías y el de Ana, lo que es la oración en tiempos difíciles, ¿no? En el caso de Elías, oración en medio de la crisis; en el caso de Ana, una oración que parecía no ser respondida, pero parecía que la respuesta no llegaba, pero llegó. Ella persistió, perseveró en su oración. Hoy vamos a estudiar nada más y nada menos que la oración modelo que nos dejó Jesús. Bueno, vamos a estudiar dos oraciones modelos. Hoy la de Jesús y mañana la oración de Daniel y su estructura. Y luego vamos a también estudiar acerca de 4 preguntas sobre la oración. Pero vamos con lo de hoy. Jesús nos enseña cómo orar. Vieron que a veces cuando uno quiere enseñar algo, a veces se contrasta. Así no, así no. Primero el cómo no y después cómo sí. Y Jesús nos enseñó qué no hacer. Jesús enseñó que no está bueno hacer oraciones largas y elaboradas. Tampoco que sean oraciones para impresionar a otros que están escuchando. Tampoco que sean oraciones para nosotros ser alabados por los que escuchan. Ese no es el estilo de oración que Jesús nos enseñó. En Mateo 6, 5 al 8, Jesús dijo palabras fuertes. Nos dijo que no oremos como los hipócritas. Una persona hipócrita es que se pone una máscara, una careta, para parecer, para impresionar como de una manera, pero en realidad por dentro es de otra. Jesús dijo, no, como los hipócritas, no. No para ser vistos de los hombres. No usando vanas repeticiones. ¿Qué sentido tiene repetir, repetir, repetir? Si mi mente está desconectada de lo que digo. Sino que Jesús dijo, cuando ores, ora en tu aposento, en tu cuarto, en tu habitación, y cerrada la puerta, ahí solito, ora en secreto. Me encanta porque ahí Dios, a través de Jesús, nos está invitando a un momento de intimidad. Quiero estar con vos solo, en tu cuarto, y allí hablemos, como decimos en Argentina, a calzón quitado. hablemos con toda sinceridad, no con fórmulas, hablemos con lo que salga del corazón. Por eso nuestras oraciones deben ser hechas con sinceridad, con sencillez, con un lenguaje cotidiano. De hecho, por ejemplo, aquí en Argentina, cuando tenemos confianza con alguien, le decimos vos.
Y a veces a mí me sale hablar con Dios, a veces me refiero a Él como tú, pero a veces me sale así como en una conversación íntima hablarle de vos. Es que Dios me está invitando a eso, a tener ese momento íntimo, sincero, con el lenguaje que uso todos los días. ¿Cómo le hablo a un amigo? Pues Dios me dice, así vení a hablarme a mí, vení con naturalidad. Hay una cita del libro Palabras de Vida del Gran Maestro que dice, aprended a hacer oraciones cortas, al punto, pidiendo justamente lo que necesitáis, en voz alta cuando únicamente Dios puede oíros, con peticiones fervientes y sentidas que expresen el hambre del alma por el pan de vida. Qué bueno esto, que expresen el hambre del alma por el pan de vida. Me gusta mucho Mateo 6:33, donde Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios, que busquemos primero conectar con el cielo, conectar con Dios, y después de buscar conectar con Dios, entonces empezar a, bueno, hablarle también de mis necesidades, pero primero mis necesidades espirituales. Tenemos el ejemplo de Jesús y hay 3 versículos muy lindos que nos cuentan de cómo Jesús oraba. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy tempranito. Comenzaba el día en oración, pero se iba a un lugar apartado, en medio de la naturaleza, un lugar para estar solo con su Padre. Era Dios hecho hombre, pero él quería estar comunicado con el Padre. En Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, toda la noche. Cuando Jesús tenía algo muy trascendente e importante, pues pasaba toda la noche orando. En Lucas 24:30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Vamos a ver estos comentarios de la oración de Jesús, en qué contexto están. En el primero que dice levantándose muy de mañana, se fue a un lugar desierto. Esto era lo que hacía Jesús antes de comenzar las tareas de cada día. Qué lección, ¿no? Porque si repasamos la vida de Jesús, su ministerio, cómo predicaba, enseñaba, sanaba, acompañaba, charlaba con la gente, lo hacía porque Dios lo guiaba de esa manera, porque primero él se iba muy de mañana a orar, a hablar con Dios. Qué ejemplo para nosotros, antes de comenzar las tareas del día, para que el día sea un día con Dios. Cuando nos dice que fue al monte y pasó la noche orando, ocurrió en el contexto de antes de elegir los 12 discípulos. ¡Qué maravilloso! Jesús no quería elegir a sus 12 discípulos solo, necesitaba una noche entera de comunión con Dios. ¡Wow! Imagínense en las iglesias pasando toda la noche orando, conectándose con Dios antes de elegir a los líderes, para que no sea lo que a mí se me ocurre, lo que al otro se le ocurre, lo que a una persona se le ocurre, que sea lo que Dios guía. Así lo hizo Jesús. Pasó toda la noche orando antes de elegir a sus discípulos. Y cada vez que comía, antes de comer, tomaba el pan y lo bendecía. Qué hermoso que sigamos el ejemplo de Jesús. Comer es un momento sagrado y qué importante que ese momento sagrado lo encomendemos a Dios. De esa manera vamos a saber qué comer, cómo comer, cuándo comer
y pedirle a Dios que Él bendiga ese momento. Resulta que mientras observaban al maestro los discípulos, notaron un contraste con los líderes religiosos, porque los líderes religiosos hacían oraciones prolongadas y cuidadosamente elaboradas, llenas de palabras complejas y a menudo memorizadas. ¿Y qué pasó con los discípulos? Se dieron cuenta de que la oración era algo mucho más importante que lo que habían pensado. Imagínense, los líderes religiosos suelen ser un modelo, ¿verdad? Un ejemplo a los que las personas miramos. Los discípulos estaban acostumbrados a mirar, a escuchar estos modelos de líderes religiosos y entonces cuando escuchan a Jesús orar dicen, uy, qué diferente, qué distinto al modelo de los líderes religiosos. Por eso se le acercan a Jesús y le piden, Señor, enséñanos a orar. Tu oración es muy diferente del modelo que conocemos. Enséñanos a orar. Los discípulos estaban muy impresionados por sus oraciones y por su hábito de comunicación con Dios, hablando de Jesús. Esto es una cita del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Estaban muy impresionados por las oraciones de Jesús. Un día, tras una corta ausencia del lado de su Señor, lo encontraron absorto a Jesús en una súplica. Al parecer inconsciente de su presencia, Jesús siguió orando en voz alta. Los corazones de los discípulos quedaron profundamente conmovidos. ¡Oh! ¿Cómo ora? ¡Qué poderoso! Está comunicándose con Dios. Y así fue que cuando terminó de orar exclamaron, Señor, enséñanos a orar. Y vamos a ver entonces el contenido de la oración, de esa oración modelo que Jesús nos enseñó. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un modelo de oración. Pero qué importante poder tomarlo como un modelo para que con la manera que en nuestras palabras, de manera sencilla, nosotros expresemos lo que hay en nuestro corazón. Porque el Padre Nuestro lo podríamos también repetir mecánicamente, y aunque sea la oración modelo de Jesús, podría ser una oración hueca si la repetimos mecánicamente. De hecho, la podríamos orar tal cual como Jesús la oró, pensando en cada palabra. Pensemos en palabra por palabra. La oración empieza diciendo Padre. Y recién la doctora Karen nos hablaba de hogares disfuncionales, ¿verdad? Inclusive donde quizás hay algún padre ausente, un padre maltratador. Entonces, cuando nos referimos a Dios como Padre, pensemos que Él es el mejor Padre del universo. Es un Padre con mayúscula nuestro Padre. Es el Creador, es amoroso, es tierno, es cercano, siempre presente, 24/7. 3 de la mañana, 5 de la tarde, el horario que sea, podemos acudir a Él. Y también, además de ser amoroso, es justo y soberano. Es un papá que me quiere acompañar, que me quiere guiar, que me quiere enseñar, que me quiere corregir. A Él le hablo en oración y le digo, Padre. ¡Wow! ¡Qué privilegio ser hija de tal Padre! Padre nuestro, cuando digo nuestro, estoy reconociendo que así como yo soy hija de Dios, mi Padre Celestial, también mi prójimo, mis hermanos, tienen el mismo Padre. Por eso cuando digo Padre nuestro, tengo que estar pensando que tengo hermanos. Y qué importante considerarlos como tal, como tales, hermanos.
en Cristo Jesús, que es nuestro hermano mayor. Padre nuestro, que estás en los cielos. ¡Wow! Nuestro papá está en los cielos, porque es soberano, porque reina desde el cielo, porque de allí gobierna todo el universo. A él le hablamos en oración, al Rey de Reyes, santificado. La palabra santo significa apartado. Apartado, muy respetado, muy honrado, reconocido. Qué importante que cuando le hablamos a Dios en oración, seamos conscientes de que estamos hablando con alguien al que le debemos mucho respeto, mucha honra. Santificado sea tu nombre. Tu nombre, el nombre es una representación del carácter. Entonces yo le pido a Dios que como hija yo pueda representarlo, que Él me ayude. Papá, ayúdame a representarte como hija, porque tú eres santo. Entonces ayúdame a mí a santificar tu nombre, tu carácter en mis pensamientos, en mis intenciones, en mis palabras, en mis acciones, en mis decisiones. No puedo, Padre, pero quiero representarte bien. Ayúdame a santificar tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Dios nos ayuda a vivir como ciudadanos de su reino. Él quiere que desde ya seamos ciudadanos de su reino y que desde el aquí y ahora, aquí en la tierra, y proyectándonos por la eternidad, podamos vivir como ciudadanos del reino de Dios. Me encanta porque Jesús dejó las bases de su reino en el Sermón del Monte. Y estudiando este tema y con mi carpeta, escribiendo mis notas, me fui a ver el Sermón del Monte y dije, wow, Jesús nos habló del reino de Dios, de un reino que es para los que quizás ahora lloran, pero van a Dios. Un reino para los pobres de espíritu, no para los soberbios. Un reino para los mansos, para los humildes, para los misericordiosos. Un reino de personas que están dispuestas a ser perseguidas por causa de Dios, porque están llenas del Espíritu Santo. Un reino de personas que, como decía Jesús en el Sermón del Monte, son sabrosas como la sal. Un reino de personas que reflejan la luz de Dios al mundo. Un reino de personas que no juzgan, como nos decía la doctora Karen. Si conocemos una persona que quizás sus actitudes no son buenas porque viene arrastrando consecuencias de su crianza, qué bueno poder acercarme a la persona no con espíritu de juzgar, de condenar, sino como lo haría Jesús, con espíritu de salvar. Dios quiere que seamos desde ya habitantes de su reino y qué bueno que nos dejó instrucción de cómo es su reino. Y así nos preparamos para vivir eternamente, para que cuando Jesús venga en su segunda venida, pues como habitantes de su reino, nos lleve consigo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Necesitamos aceptar la soberanía divina. Necesitamos pedir a Dios que se haga su voluntad por encima de la nuestra. Y acá me encanta esa oración de Jesús, Dios hecho hombre, cuando sufriendo tremendamente a horas de ser crucificado, sentía que no daba más. Y ora al Padre y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué ejemplo el de Jesús. Qué importante que nosotros vayamos con sinceridad, le pidamos lo que queramos, pero que le digamos, pero no sea mi voluntad, sino la tuya.
porque tú ves todo, sabes qué es lo mejor. Y pedir mi voluntad para mi vida, para mi familia, para mi iglesia, para el mundo. La voluntad de Dios, no la mía. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios nos provee alimento físico y espiritual. Necesitamos alimentarnos bien en ambos sentidos. Y qué bueno tener un programa de alimentación física y espiritual. Saber lo que vamos a comer físicamente y tener un plan de alimentación espiritual. Para eso le pedimos a Dios, guíanos para hacer este plan. Y el modelo de la oración de Jesús nos sigue diciendo, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Claro, somos pecadores. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos que Dios nos convenza de pecado. Y así buscar el perdón. Buscar confesarle solo a Dios, a ninguna persona, a Dios, nuestros pecados y también perdonar a quienes nos han hecho daño, así como Dios nos perdona a nosotros. Me viene a la mente la parábola que contó Jesús. ¿Se acuerdan la parábola de los dos deudores? Había un deudor que le debía muchísimo al rey, imposible. No lo iba a poder pagar por más que trabajara todos los días arduamente de su vida. Imposible. Eso nos representa a nosotros. Nunca podríamos ganar la salvación. Nunca. Por nuestros propios medios. Nunca podríamos saldar la deuda de nuestro pecado por nuestros propios medios. Ese deudor fue perdonado por el rey, pero resulta que después tenía alguien que le debía a él. Y cuando le dijo el que le debía a él, ay, no te puedo pagar, por favor, me esperas un poco, le dijo, no, no te perdono, a la cárcel. Cuando el rey se enteró, dijo, ¿cómo puede ser? Yo lo perdoné a él y él no perdona a otra persona. Dios nos dice, por favor, no hagas eso. Porque si no, como en la parábola, el rey después le quitó el perdón que le había dado. Pidamos a Dios que nos enseñe a pedir perdón y a perdonar. Sigue la oración y dice, no nos dejes caer en tentación. Dios tiene el poder para auxiliarnos en la tentación y con Él podemos ser victoriosos no cayendo en pecado. La tentación no es pecado. Si te viene un pensamiento y dices, ay, me gustaría eso, pero creo que no es la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Pues no estar con esos diálogos internos, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ay, estoy confundida, ay, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? No, ir en oración, auxíliame en la tentación, líbrame de caer en tentación. Y con Cristo somos más que vencedores. Líbranos del mal. Sí, Dios es nuestro protector, protector de la maldad de este mundo. Sabemos que estamos en una guerra espiritual. Sabemos que hay un enemigo que está como león rugiente buscando devorarnos. Pero Dios es como esa gallina que cuando nosotros oramos nos pone debajo de sus alas para cobijarnos. Y cuando nosotros oramos, hay una cita que dice que cuando nosotros oramos, el enemigo tiembla, porque cuando nosotros oramos y le pedimos a nuestro Dios protección que nos libre del mal, Dios le pone límite al enemigo. Acá no podés entrar. Qué bueno que le pidamos a Dios esa protección cada día, porque tuyo es el reino. Dios es el único soberano. Es el soberano absoluto en el universo. Tuyo es el poder. Ponemos nuestra confianza en un Dios que es la fuente máxima de autoridad y poder. Por eso, qué importante cuando oramos no querer mandonear a Dios. Quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, que hago. No, quiero someterme a ti,
porque tú sabes lo mejor para mí. Así que quiero que tú me guíes a mí y no que yo te dé órdenes a ti. Él es nuestro creador y nuestro sustentador, el que tiene todo el poder a nuestro alcance. Ese poder está a la distancia de una oración. ¡Qué belleza! Tuyo es el reino, el poder y la gloria. La alabanza, el honor, el esplendor le corresponden solo a Él. Recién la doctora Karen nos hablaba de las familias. Qué lindo es cuando un hijo, una hija viene y te dice, ay mamá, gracias por tal cosa, o gracias por lo que me enseñaste, gracias por cómo me guiaste. Nos gusta, ¿o no? Que haya reconocimiento. ¿Y no será que a Dios, a nuestro papá también le gusta? Que le digamos, Padre, qué bueno que eres, Padre, te alabo. Y entonces poder dedicar en nuestra oración momentos de alabanza, de reconocimiento, de decirle por qué, por lo que es, por lo que hace, por lo que hizo en mi vida. Qué bueno reconocer la gloria de Dios y alabarlo. Y esto por los siglos de los siglos. Claro, la soberanía de Dios es eterna. Y entonces cerramos nuestra oración con un amén. Jesús que les estaba enseñando a sus discípulos a orar, terminó con amén. Nosotros, cuando oramos, necesitamos terminar en el nombre de Jesús, porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesús. Y ninguna otra persona sino Jesús, Dios hecho hombre. En el nombre del único mediador debemos orar. Y cuando decimos amén, terminamos la oración con un así sea, encomendando todo a Dios. Y lo hacemos en el nombre de ese único mediador, en el nombre de Jesús. Una cita de Palabras de Vida del Gran Maestro nos dice, Cristo no dio esta oración, el Padre Nuestro, para que los hombres la repitieran como mera fórmula, como lorito. Tácate, 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 tácate. ¿De qué me sirve? No. La dio como una instrucción de lo que deberían ser nuestras oraciones. Sencillas, fervientes, abarcantes. ¿Vieron cuántos temas se abarcaban en esa oración? Y bueno, ya se nos ha ido el tiempo, hoy empezamos también un poquito más tarde. Voy a tratar de rápidamente mencionar lo que esta cita dice, lo que debemos evitar. Que nuestras oraciones sean sin fe, pidamos a Dios fe. Debemos evitar de que nuestras oraciones carezcan de una verdadera insistencia. A veces podemos orar y decir, uy, no pasa nada. Bueno, sigamos orando. Me gusta esa parábola de Jesús donde contrasta un juez injusto, donde la viuda viene y le pide, le pide, le pide, le pide, y el juez injusto dice, ay, para que ya me deje en paz, le voy a dar lo que quiere. Y Jesús contrasta al juez injusto con Dios, que es un juez justo. ¿Cómo Dios no nos va a dar lo que le pedimos? Pero pidamos con insistencia porque nos hace bien a nosotros. Que las oraciones no sean dudosas, que no sean vacilantes, porque si no esas oraciones no proporcionan alivio a los que las ofrecen. Son mecánicas. Que sean oraciones que estén llenas del Espíritu y no que carezcan del Espíritu de Dios. Dice la cita, si oráramos más en secreto, como dijo Jesús, en secreto, en intimidad, a solas con Dios, seríamos capaces de orar con más inteligencia en público. Podríamos añadir interés a la reunión porque llevaríamos con nosotros algo de la atmósfera del cielo. ¿Recuerdan Moisés? Cuando estuvo con Dios, bajó y su rostro resplandecía. Cuando nosotros oramos en privado, abriendo nuestro corazón, no salimos igual.
tenemos un poquito de la atmósfera del cielo que queda en nosotros y así nuestro culto sería una realidad y no una mera fórmula. La vida del alma depende de la comunión habitual con Dios. Sus necesidades se manifiestan y el corazón se abre para recibir nuevas bendiciones, porque estoy en contacto con el Todopoderoso, que en el cielo tiene un almacén de bendiciones y me las quiere derramar cuando yo oro. La oración es esa llave que abre ese almacén. La gratitud fluye de los labios verdaderos y el alivio que se recibe de Jesús se manifiesta en las palabras, en las obras de bondad activa y en la devoción pública. Claro, como cuando estoy con Dios no empezar a dar gracias, gracias, y Él me llena de sus bendiciones. Entonces, así Dios nos enseña a orar con inteligencia, con claridad, con precisión, como sintiendo, o sea, ¿cómo? Pero, o sea, sintiendo lo que pedimos, sintiendo, hablando con todo el fervor con Dios. El versículo de memoria de esta semana dice, esperar en Él en todo tiempo, 24/7, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Si yo tengo una botella llena de agua, y derramo el contenido, no queda nada adentro. Cuando yo oro a Dios, no me queda nada adentro. Se lo derramo todo a Él, porque Dios es nuestro refugio. Y para terminar, una última cita. De las horas pasadas en comunión con Dios, intimidad con Dios, Jesús volvía mañana tras mañana. ¿Para qué? Para traer la luz del cielo a los hombres. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. El bautismo es, yo quiero morir, quiero que me hagas una persona nueva. No Betty, sino la Betty creada por Dios en el Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, Dios lo despertaba de su sueño y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que pudiese impartir a los demás. Jesús era ungido con gracia de lo alto. ¡Oh, cuánto lo necesitamos nosotros! Sus palabras le eran dadas frescas de las cortes del cielo para que las hablase en sazón alcanzado y oprimido. Que podamos gozarnos en vivir en comunión con Dios, en vivir en comunicación, en dependencia, en conexión con el cielo. Y de esa manera, por el poder de Dios, Él va a trabajar en nosotros, nos va a transformar y también va a trabajar a través de nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén, amén, alabado sea Dios. Qué hermosa presentación. Gracias, Betty. Voy a pedirte que termines con una palabra de oración. Todos vamos a orar de ahora en más haciendo estos pasos. Amén, amén. Querido Padre que estás en el cielo, así como tus discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, aquí venimos también tus discípulos y te pedimos, enséñanos a orar. Amén. Enséñanos a comunicarnos contigo con sinceridad, abriéndote el corazón, como con un amigo, hablándole a nuestro Padre con todo el respeto que se merece, pero también con toda la confianza. Gracias por ser nuestro Padre, todopoderoso, amoroso, misericordioso, justo, perfecto. Gracias
Gracias por estar disponible todo el tiempo para que vengamos en cualquier momento y que sea todo el tiempo, Padre, que todo lo que hagamos lo hagamos en conversación contigo, porque eso cambia todo. Como estudiamos la semana pasada de Enoc, que caminó contigo, que a todo lo que hacía lo hacía contigo. Que eso sea nuestra vivencia, por favor. Por eso nos encomendamos a ti. Enséñanos a orar, enséñanos a vivir en dependencia de ti. Hoy te lo pedimos por hoy. Mañana te lo pediremos nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén.